Bienvenido, doctor Rubén. Bueno, para mí es un placer acompañarlos siempre en este espacio que realmente está tratando de compartir información importante y relevante para que las personas entiendan un poco acerca de lo que tú mostraste en ese video, de lo importante que puede ser la cisteína, pero principalmente aumentar los niveles de glutatión. Pues yo tengo un poco más de tiempo de conocer el donante de cisteína hace 4 años y el impacto en mi salud ha sido espectacular. Y creo que es importante compartir algo de lo cual otro justamente panelista y colega, el doctor Arturo Arias, vamos a mencionar. Para eso quiero compartir un poco de información que considero importante, porque desafortunadamente hay que decir algo. Si a nosotros nos hubieran preguntado en diciembre del 2019 si nosotros creemos que vamos a estar sometidos a una pandemia por más de 2 años, con más de 6 millones de personas muertas, yo posiblemente no hubiéramos creído. Y para los que tenemos algún tipo de experiencia en cuidados intensivos, si nos hubieran preguntado, ¿usted se va a imaginar que va a vestirse como si fuera un astronauta y va a tener las unidades de cuidado intensivo donde no va a tener la posibilidad de atender a todos los pacientes? Posiblemente no lo hubiéramos creído. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que en este momento estamos en una pandemia y estamos posiblemente lejos de que esto sea todavía un proceso endémico. Y en la medida en que nosotros entendemos un poco esto, sabemos que todos los países del mundo han sido expuestos a diferentes picos, diferentes olas, y que estamos muy lejos de ver la última. Cuando precisamente a finales de febrero vemos un declive, en ese momento aparece precisamente una variante, la BA2, y en este momento está reportada otra variante en Inglaterra, que indica muy claramente que venimos en otro pico. Afortunadamente el nivel de mortalidad ha disminuido, pero sin embargo es tan interesante y tan importante que para todos los oyentes y todos los videntes del programa entiendan de que en la medida en que estamos más lejos de abandonar una pandemia es cuando es más importante establecer un protocolo de fortalecimiento inmunológico que permita precisamente nuestro sistema inmune ser totalmente fuerte, y es a expensas de algo que es alimento para el sistema inmune, como lo define el doctor Jimmy Gottman, que es subiendo los niveles de glutatión. Posiblemente pocos nos imaginamos que más de 6 millones de personas muertas en este momento. Quiere decir que en algún momento cualquiera de nosotros puede ser afectado por este flagelo. Pero algo que es importante tener en cuenta en cómo realmente crear el enlace que pueda existir entre evitar que muchos de estos pacientes puedan fallecer o mejorar su pronóstico es precisamente tener la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio qué es lo que está haciendo la comunidad científica, y en este momento la oportunidad de presentarles a ustedes un artículo que acaba de ser publicado, que ha sido publicado oficialmente el 31 de marzo. Posiblemente ven nombres reconocidos, y tenemos que agradecer en particular no solamente al doctor Arias, que lo voy a presentar en un momento, pero a la doctora Catalina Camacho, la doctora María Padrón, que fueron determinantes en la culminación de este artículo, y donde realmente cómo podemos ser en una forma responsable, conociendo lo que conocemos de este lado de la proteína del suero de la leche humanizada, y permitirle a un grupo de pacientes, un puñado de pacientes de los que podemos reportar, permitir exactamente de que la confianza que le hemos tenido al donante de cisteína cobre vida en un mundo tan importante, porque es el primer artículo que se reporta con el donante de cisteína en los pacientes con coronavirus. Entonces, del detalle del artículo, que como ha sido publicado en lo que se llama un journal abierto, una revista abierta, es algo que posiblemente todos los que quieran tener acceso no tienen que pagar por el artículo. Pero para mí es un placer presentarles al gestor de este cuidado de los pacientes, para que él diga un poco más de los detalles antes de yo hacer el cierre del artículo. Es un gran amigo, posiblemente ya algunos dirán viajero frecuente de este programa, el doctor Arturo Arias, que es médico cirujano de la Universidad del Norte, especialista en anestesiología en la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia, donde tiene un fellow de cuidado intensivo de la clínica Shile, subespecialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el Hospital San José de Bogotá, especialista también en medicina paliativa, que es una de sus pasiones, precisamente en el esfuerzo multidisciplinario de mejorar estos pacientes,
tiene un máster también en humanización de la Universidad de Barcelona, y como tenemos pocos minutos, les permito precisamente leer el resto de su biografía. Pero para mí es un placer presentar, antes de retomar el micrófono y compartir un testimonio importante, al doctor Arturo Arias para que les comente un poco de los detalles de cuáles fueron los pacientes que se trataron en este caso. Arturo. Hola Rubén, gracias amigo por la presentación. Es un placer haber conocido a Rubén. Trabajar con él fue, si bien la idea fue nuestra, el gestor de todo el artículo, de la estructura, fue Rubén Restrepo, Catalina y Padrón en Nueva York. La idea fue la siguiente: nosotros estábamos mirando la pandemia de cerca y estábamos usando un medicamento que se llama tocilizumab en todos los enfermos que tenían criterios para tocilizumab. Y bueno, estábamos viendo también que en el mundo, sobre todo en Latam, la mortalidad era muy alta. El primer año la mortalidad de los hospitales públicos era muy por encima del 60%, así que sabíamos que teníamos que hacer algo diferente. En eso cayó un artículo de Richard Horowitz, que dio glutatión en Nueva York, un internista, a 2 pacientes con COVID, y al día siguiente ya estaban fuera de COVID. Entonces se nos vino la idea a la cabeza de usarlo. Básicamente la clínica nos dejó presentar, teníamos 170 pacientes, pero nos dejó presentar 4 mujeres que oscilaban su edad entre 55 y 86 años, estaban muy inflamadas, tenían scores de inflamación altos, el COL, el COVID, el New Score, todo esto estaban realmente inflamados, eran pacientes muy inflamadas que estaban al borde de ser ventiladas mecánicamente, invasivamente, pero no les medimos la interleuquina 6, pero lo más importante es que estaban hipóxicas, severamente hipóxicas, con una, para no confundir al público, con un score de oxigenación en el suelo. Y bueno, pues tenían una cosa llamada hipoxia feliz. Hipoxia feliz en COVID está mediada por altos niveles de CO2. Sin embargo, le explicamos a las señoras que iban a entrar a un protocolo institucional de tocilizumab. No las íbamos a intubar porque estaban conscientes, sonreían, hablaban, moradas. 60 de saturación promedio, y la relación de la presión parcial con la fracción inspirada era por debajo de 150. Entonces, ellas pues aceptaron el protocolo, firmaron el protocolo y les dimos todo el protocolo institucional más 6 gramos de N-acetilcisteína, que es la dosis terapéutica. Son 20 ampollas al día en infusión diaria por 10 días, siguiendo lo que hizo Horowitz. Y además les dimos 60 gramos de este nutracéutico canadiense llamado cisteína consolidada canadiense. Oral, se lo tomaron 2 sobres cada 8 horas y finalmente seguimos con todo el protocolo de cuidados intensivos. Tenían línea arterial, hacíamos gases, y lo que empezamos a mirar, si quieres me das la siguiente, estos 4 casos básicamente tenían varios scores altos, pero lo importante de este artículo y lo más relevante es que una vez empezamos a dar la cisteína canadiense consolidada oral, una vez se dio la primera dosis, la oxigenación empezaba a subir. Al día siguiente, la PAFI era casi normal, como se puede ver en la gráfica, ambos casos, los 4 casos, el día 0, el día 1, el día 2 y el día 3, la oxigenación empezó a subir, y lo más relevante fue que su estado general cambió de un día para otro. Así se estuvieron 2 días, 3 días, 4 días, porque ellas ya se querían ir de la unidad. La oxigenación tenía una saturación periférica por encima de 92-94% y clínicamente decían que no sentían nada. La tomografía de tórax, hubo una resolución importante y esto nos llevó a usarlo con más de 170 pacientes. Y bueno, decidimos publicarlo porque
si bien es cierto, el trabajo de Polonikov también muestra 4 pacientes, este es un case report muy pequeño que invita a hacer un metaanálisis. Ya Richard Horowitz está invitando a hacer un metaanálisis multicéntrico internacional para dejar esto ya demasiado claro, porque muchos enfermos asisten a las unidades cianóticos y le dicen a su médico intensivista que si le deja usar la cisteína canadiense y hablan muy mal de la cisteína canadiense. Entonces yo creo que, Rubén, el siguiente paso es pasar a un metaanálisis multicéntrico, randomizado, doble ciego, internacional, más de 200 casos que seguro lo vamos a tener, y dejar claro a la medicina que el uso de cisteína, como dice Eduardo Cholkov, se va a convertir en un problema de ética médica, y que desde el punto de vista ético todos los enfermos ameritan usar cisteína canadiense en forma aguda y lo más temprano posible. Entonces, las gracias infinitas a Rubén, a la doctora Padrón y Catalina en Nueva York. Gracias, Rubén. No, muchas gracias, Arturo. Y para cerrar este espacio, simplemente con unas conclusiones importantes que se tienen que tener en cuenta, es que este es el primer estudio ya en vivo. Hay muchos estudios in vitro que han demostrado precisamente lo que es este producto canadiense. Este nutracéutico es lo que se llama un aislado de la proteína del suero de la leche humanizada, básicamente como si se estuviera tomando leche materna. Y aquí menciono y digamos resalto la parte in vitro, porque ya ha sido confirmado que la leche humana puede tener un poder de disminuir o evitar la replicación viral, pero nosotros nos convertimos en este momento, hasta que revisamos la literatura, en el primer grupo que determina en un número de pacientes la utilización del donante de cisteína para mejorar los resultados. Finalmente, yo quisiera agradecer al doctor Jimmy Gutman, porque el doctor Jimmy Gutman fue un gestor importante en la revisión del artículo y dándonos unas ideas. Y pues realmente con eso queremos terminar el espacio, Arturo y yo, porque yo creo que podemos compartir con la comunidad científica y no científica de que el donante de cisteína de esta empresa canadiense no es simplemente para el testimonio personal con alergias o con cáncer de páncreas o muchas patologías, sino que realmente tiene algo de relevancia actual. Y doctor Mandujano, muchas gracias por moderar este espacio.